Hola amigos, reciban un fuerte abrazo desde Cuba. Mi nombre es Héctor Delgado y sean bienvenidos a su canal Academia de Ajedrez Online. Hoy vamos a ver una partida de ataque fenomenal. En este caso vamos a ver a uno de los americanos que más ha atacado posiblemente de todos los tiempos, y en este caso se trata de Frank J. Marshall, un brillante del ataque. En su época destacó muchísimo, pero claro, no llegó a ser campeón del mundo porque tendría que enfrentarse a jugadores muy técnicos que le hacían la vida imposible, como el caso del genio José Raúl Capablanca. Pero disfrutemos de una de sus partidas de ataque más memorables, realmente muy didáctica la partida. Marshall hace D4, en este caso contra Gogolyubov. En el año 1924 se jugó un torneo en New York. Caballo F6, vamos a ver caballo F3, bueno, un peón dama, en este caso doble peón dama clásico. E3, traspuso todo a un esquema, bueno, parecido a Cambridge Spring, lo que la dama en D8, una tipo semieslava, con el alfil en G5. Bueno, aquí tenemos una variante del cambio, ¿verdad? Esta estructura Carlsbad, sabemos que esta estructura es muy típica. Una de las ideas en el mediojuego, bueno, en este caso, planes de mediojuego ya más técnicos. Las blancas se van a enrocar acá claramente, pero la estructura de las negras se va a atacar muchas veces con torre B1, B4 y B5. A esto se le conoce como ataque minoritario. Agarramos una minoría, atacamos una mayoría de peones para lograr debilidades en el flanco de dama. Por ejemplo, cuando el peón llega a B5 y captura en C6, se va a quedar ese peón de C6 retrasado. Y en el caso de que las negras me capturen acá, se queda el peón de D5 acá, bueno, muy débil, no se queda aislado. Esa es una de las ideas. Claramente Marshall tenía en mente jugar más agresivo, ¿no? Dama 5, alfil D3, caballo E4, y aquí Marshall hace dama C2, protegiendo al caballo de C3, ¿no? Caballo por G5 y caballo por G5. Bueno, esta es una posición más o menos natural. Las blancas han cedido la pareja de alfiles confiando en su ventaja en desarrollo, que no está mal tampoco. Es una de las compensaciones en esta posición. Bueno, H6, caballo F3 y alfil E7. Alfil E7 para mi gusto, bueno, en realidad no me gusta mucho. Es una jugada de desarrollo, no parece mala en sí, pero yo hubiera preferido alfil D6. Le veo más sentido, domina el centro, la casilla 5. Tiene un problema en sí, que el negro va a tener que prepararse acá contra esta ruptura. Así que bueno, supongo que contra el enroque corto podamos hacer caballo F6. Bueno, se hizo alfil E7, enroque de las blancas y enroque corto. Bueno, el desarrollo bastante natural, no hay ningún problema. Pero ahora Marshall empieza a ganar espacio en el flanco dama A3. La idea es B4, dama D8. Y aquí, bueno, cambia un poco el sentido de la posición y hace torre a E1. Una de las ideas es poder hacer E4, tener la torre ya aquí creando problemillas, ¿no? En la columna abierta, cuando se abra. Bueno, A5, y en este momento, bueno, Marshall hace dama E2, que realmente es una jugada que no la entiendo muy bien, no le encuentro mucho sentido. Quizás la idea es hacer E4 y tomar de dama en E4, pero siento que pierde en realidad bastante tiempo en este momento. Por ejemplo, aquí se pudiera hacer alfil H7 jaque. Acá vamos a ver, aquí alfil H7 sería interesante, y aquí alfil F5. Y bueno, la idea es deshacernos de la pareja de alfiles y bueno, quizás intentar un ataque minoritario en el flanco dama. También bueno, jugar con E4, que es lo que se estaba esperando también. De todas maneras, dama E2 pierde un tiempo precioso. Y entonces, bueno, las negras hacen caballo F6. Caballo F6 está jugando contra la ruptura en E4, pero abandona una casilla central
Y Marshall se hace de la casilla espectacularmente. Muy sencillo el juego a partir de ahora. ¿Qué debíamos hacer acá? Bueno, nuevamente alfil D6. Veamos que es muy interesante. Y contra E4, que bueno, es una de las jugadas que había que estar esperando. Sencillamente capturamos. Si capturamos de dama acá en E4, nos hacen caballo F6. Y el negro me parece que está muy cómodo. Aquí pudiera ser un desarrollo típico acá con alfil G4. O bloquear el peón aislado acá con alfil en E6. Bueno, utilizando la casilla de D5 para bloquear acá. Así que bueno, me parece que está muy bien. En caso de que se tome con un caballo, es verdad que el juego de las blancas es bien interesante. Tienen todas sus piezas centralizadas. Pero sencillamente con alfil C7 estoy amenazando caballo F6. Tengo pareja de alfiles, las blancas tienen un peón aislado. La verdad que tienen que demostrar realmente que hay compensación a cambio de la pareja de alfiles. Yo creo que sí, que el juego de las blancas tiene dinamismo, pero prefiero en este caso las negras en esta posición. Bueno, caballo F6 es una imprecisión porque de una vez no, se hace las blancas con la casilla E5. Vamos a ver que alfil D6, entonces F4. Y esto es típico, bueno, del sistema Cole, de London, de todos estos sistemas que nos hacemos con esta casilla. Y lo usamos, ¿verdad? Como una base para atacar. Una vez que el caballo esté centralizado y apoyado por estos peones, se ataca de muchas maneras, incluso con un tipo G4, G5 en algunos momentos. En momentos la torre se desplaza hacia G3, a veces es la dama. Realmente la posición es bien interesante. Bueno, C5, alfil B1, una jugada muy interesante. La idea es montar la máquina acá en C2 y bueno, estar amenazando muchísimas cosas luego, ¿no? Así que alfil B1 me parece muy bien. Se podría haber hecho otras jugadas, por ejemplo, generalmente la dama se coloca acá en F3, en estas posiciones. Primero porque libera un poco la torre, ¿no? En caso de que se capture acá en D4. Pero también estamos tocando puntos importantes acá. Y la dama puede ser efectiva también en el flanco de rey. Vamos a ver aquí, alfil B1. Alfil D7. Bueno, la verdad que el alfil, y es uno de los problemas de las negras en esta posición, que el alfil realmente juega muy poco acá. Así que bueno, hay que desarrollarlo de alguna manera. O por D7 o en E6. En E6 está más pasivo aún. Aquí dama C2, alfil C6 y ahora Marshall hace una jugada horrible estratégicamente y es D por C5. Realmente no le encuentro sentido a la jugada. Se podrían haber hecho otras cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, caballo G4 me parece que es una opción bastante decente. Sencillamente porque, bueno, estamos intentando la amenaza sencilla de caballo por F6 y entonces dama H7. Sería una de esas. Otro es que se puede hacer acá G4 para G5. Por ejemplo, torre F3 para G4, torre G3 y G5. Muchísimas amenazas en esta posición. Pero ahora, soltar el centro de esta manera lo considero muy mal porque, bueno, primero que todo, se puede liberar el alfil acá de C6, quizás con un D4 en algún momento. Bueno, rey H1, torre 8. De todas maneras, el caballo en E5 siempre es una pieza muy molesta. Y ahora E4. Marshall aprovecha este alfil acá, que ha quedado un poco desubicado, para tenderle una pequeña trampa, ¿no? En caso, por ejemplo, bueno, aquí se hizo alfil D4. Si se hace D por E, bueno, aquí se puede hacer caballo por C6, caballo por y caballo por E4 y vamos a ver que hay problemas con el alfil y el peón. Bueno, acá E4, alfil D4 y Marshall hace caballo por C6. La idea de E4 es poder colocar allí un peón en E5 y vamos a ver la fuerza que ejerce sobre la posición. Bueno, E5, caballo G4. Miren el contrajuego de las negras. Interesante porque ahora la dama está entrando acá en H4
y hay un poco de piezas negras allí molestando. Los planes son interesantes. Marshall ejecuta muy bien su ataque, hace dama h7, rey f8, y en este momento hace una jugada muy precisa y es la jugada g3. Vamos a ver que atacar directo podía haber sido una ligera imprecisión, porque luego de rey e7, por ejemplo, dama por g7, y entonces bueno, pudiéramos hacer que se activen las negras sin ningún sentido, ¿no? Acá dama h7, es verdad que aquí todavía tenemos muchísima ventaja, pero no había necesidad de ningún tipo de activar la torre negra. Así que en este momento g3 mantenemos la dama a raya, ¿verdad? Estudiamos la casilla h4. Y entonces las negras dama b6, ¿no? Se amenaza en algún momento caballo f2, cosas así. De todas maneras aquí marcha el alfil f5, cuestionando la posición del caballo. Y el negro caballo f2 jaque. Aquí no es necesario capturar el caballo como hizo Marshall. Marshall jugó torre por f2 brillantemente. Se podía haber hecho rey g2 y ganar de una manera más técnica, pero vamos a ver la brillantez de la posición. Torre por f2, una jugada muy precisa. De hecho es la primera jugada que da la máquina en los análisis. Alfil por f2, dama h8, rey g7 y dama por g7. Increíble, no se puede capturar ahora la torre de e1 porque las blancas ejecutarían un mate muy bonito. Veamos acá, aquí bueno, las negras hicieron rey d8, pero en caso de alfil por e1 podemos ver que entonces dama f6 jaque, rey f8, dama por h6 y el negro no puede ir a 7 ahora. Bueno, en caso de que vaya 7 recibirá jaque mate acá en la casilla d6, ¿no? Muy bonito. Tiene que ir a g8. Entonces alfil h7, este mate, también este patrón de mate interesante acá. El alfil va a g6 y recibiría mate en f7. Bueno, muy bonita esta variante. Veamos que no se puede capturar, como les decía. La torre de e1 ya hace rey d8. En este momento, bueno, sencillamente dama f6 y torre 7. Bueno, se puede hacer también rey c7. Vamos a ver acá. Pero aquí, bueno, muchas opciones, ¿no? Podemos hacer caballo a4. Y a donde se quite la dama, vamos a capturar en f7. Dama, por ejemplo, dama b5, dama por f7. Y capturamos la torre de e8 en la próxima jugada. ¿Por qué? Porque el rey no puede venir acá a defender, porque recibiría mate en d7. Entonces, bueno, ventaja decisiva en esta posición. Aquí, torre e7. Y bueno, se pueden hacer varias jugadas acá. Incluso jugadas tranquilas deben darnos la ventaja. Por ejemplo, como torre e2. Y seguimos jugando natural allí. El rey en el centro. Hay mucha compensación por la calidad. Pero Marshall hace las jugadas más agresivas. Hace e6. Brillante jugada esta e6. Ahora las negras no tienen mucho que hacer. Se puede capturar la torre de e1, pero seguiría entonces, en caso de alfil por e1, seguiría e por f7 con idea de la coronación en f8. Las negras jugaron alfil d4 y las blancas brillantemente e por f7, y en este momento, bueno, las negras abandonan. En caso de alfil por f6, f8 dama, y las blancas ganan material sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, puede salir rey c7, capturamos en e7 y dama por a8. Sencillamente una partida muy bonita donde Marshall sacrifica sus dos torres, ¿verdad? La de f1 y la de e1 que no podían ser capturadas por este ataque muy interesante. Luego hace una maniobra con d por c5, debilita el centro, pero tenía motivos tácticos también para justificar acá. Y vemos aquí un jugador que para nada era un jugador estratégico, era de hecho muy débil en la estrategia, pero era muy fuerte en el juego agresivo acá. Y entonces, bueno, espero les haya gustado. Al futuro vamos a ver más partidas de Marshall. Me gusta su juego realmente para ilustrar estos temas de ataque.
Y nada, espero que les haya gustado, chicos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, regálenme un like, dejen algún comentario en la caja de comentarios. Y bueno, si quieren que les comente alguna partida de algún jugador en específico de la historia del ajedrez, ahí lo estaremos haciendo, complaciéndoles a ustedes. Y nada, tenemos nuestras clases grupales, escríbanos a los interesados, los precios están muy asequibles para todos, hay para todos los gustos. También vamos a estar trabajando con un amigo salvadoreño unas clases grupales con su club. Nada, nos vemos en otra ocasión, chicos. Chao.